Salud, amigas y amigos de la Iguana.tv. Hoy tenemos con nosotros en nuestro cara a cara al fiscal general Tarek William Saab, quien, como ustedes saben, ha venido desarrollando una campaña muy intensa con relación a la corrupción, especialmente en el caso de PDVSA. Como estamos saliendo en vivo a través de nuestras redes sociales, vamos a preguntar algo en caliente. ¿Se han ejecutado ya las detenciones que usted anunció en la rueda de prensa en la mañana de hoy, en la tarde de hoy? Sí. Buenas tardes y gracias a Pérez Pirela, a ti, Clodovaldo, al equipo de La Iguana, un equipo realmente con mística que felicito por esta oportunidad de compartir en vivo y luego también cuando se retransmita esta entrevista. Importante porque efectivamente una lucha que ha librado el Ministerio Público, el nuevo Ministerio Público a partir de agosto del año 2017, ha centrado su alcance estratégico, yo diría, estratégico, en la lucha anticorrupción a todos los niveles, pero particularmente en un lugar que se sentía intocable, inmune e impune a la vez, como es PDVSA. Nosotros hemos develado numerosas tramas, unas peores que otras. El desfalco en la faja petrolífera del Orinoco, por cierto, hoy, mientras estamos haciendo esta entrevista en vivo, este día miércoles, vamos por la tercera fase de esa trama de corrupción en la faja petrolífera del Orinoco, donde hemos descubierto contratos con sobreprecio, donde gerentes leoninos, directores de la faja petrolífera y directores adjuntos, gerentes, se colocaron al servicio, ¿verdad?, del capital corrupto para desfalcar nuestra principal industria. Igualmente, el maquillaje de cifras en PDVSA Oriente, algo bochornoso que se repitió ahora en Petropiar y Petrocedeño. Incluso con la reincidencia de nosotros descubrir la colocación de agua en el crudo para adulterar las cifras de producción y obviamente dañar patrimonialmente el país, causarnos daños económicos y sinceramente yo creo algo indefendible. Como también lo que hemos descubierto en la oficina de Viena, que supuestamente era para valorar a un nivel alto el precio de nuestro crudo y se convirtió con la dirección de Momer y con la tutela de Rafael Ramírez en una oficina, ¿verdad?, que subvaloró nuestro crudo, lo colocó incluso al nivel del petróleo más barato, que es el mexicano, para dañarle a la economía venezolana y causarle un grave déficit fiscal allí, calculado solamente entre el 2009 y el 2015 en aproximadamente 4.800 millones de dólares. Igualmente, lo que hemos descubierto en el sabotaje directo en Petrozamora, en Occidente, 15 millones de barriles perdidos. Entonces, obviamente, hoy hemos judicializado dos casos. La continuación de Petropiar, que apunta a su gerente principal, al presidente Petropiar, y Petrocedeño también, que apunta al presidente Petrocedeño, un reincidente en el delito, el ciudadano Jesús Figueroa, quien estando prófugo de la justicia el año pasado, vía correo electrónico, imagínate tú, tamaña desfachatez, nombró a una persona como sustituto de él, pasando por encima de la junta directiva, y esta persona otorgó contratos, emitió órdenes de pago a empresas para seguir causándonos un daño leonino. ¿Ya están privados de libertad estas personas? En este momento la gran mayoría ya sí está privada de libertad. Hay dos tribunales actuando, uno en Anzoátegui y otro en Aragua. Fiscales nuestros nacionales desplegados en estas acciones que reivindican un nuevo Ministerio Público, la decencia de nuestra actuación. Yo entiendo, y te dije en una entrevista, que el sistema de justicia tiene una deuda grande en la lucha contra la corrupción. El Ministerio Público ha dado un paso adelante con resultados. Casi 80 gerentes con los 7 detenidos del día de hoy de PDVSA. Varias órdenes de aprehensión libradas. La lucha igualmente en contra del uso irregular de las divisas en Cadiz y en COEX ha producido 21 privados de libertad, 21 órdenes de aprehensión y el estudio en este momento de 100 empresas para ser también judicializadas por el uso irregular de las divisas. Pero no solo eso, Clodovaldo, yo diría que también en la lucha contra el narcotráfico. Vamos a hacer anuncios la semana que viene sobre esa lucha en una trama particular que hemos develado y que tiene detenido. Y por supuesto también el combate a los delitos comunes. Lo que pasa es
que nosotros le hemos agregado un valor agregado, valga la redundancia, a la lucha por la justicia. ¿Cuál es? Mira, que no sea solamente el robapan, el robacarro, el asaltante de caminos que, ok, comete delitos, el que debe ser judicializado y el que deba tener siempre todo el peso de la ley, porque no hay bufete de abogados que los defienda y no hay tribunal que les dé medidas sustitutivas. Correcto. Sino estos grandes peces gordos, estos llamados delincuentes de cuello blanco, que no sé por qué le ponen cuello blanco. Esa gente para mí no tiene cuello, no tiene vergüenza, no tiene nada, ¿verdad? Que merece ese peso de la ley, porque nosotros hemos descubierto algo inédito, de verdad. Esto es una beta, yo lo veo así, una mina inédita que se ha descubierto en función de la lucha contra la corrupción. Ahí hemos visto cómo aparecen obstáculos, cómplices, incluso, y es mi reflexión para quienes tienen acceso a los medios de comunicación 2.0, hemos visto cómo antes portales que supuestamente hacían de la lucha contra la corrupción y denunciar corrupción, bueno, su negocio. Yo no voy a calificar quién o no, hablo a nivel global. Uno veía eso, pero cuando vino un ministerio público y comenzó a judicializar con nombre y apellido y con tramas bien claras estos grandes delitos al más alto nivel, oye, tremenda sorpresa. Ahora los que aparecen como grandes corruptos, tú ves que tienen acceso a todos los medios, a hablar. Oye, pero si hasta ayer los llamaba desfalcadores, capos. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Al palangrismo que vivía de la corrupción. Bueno, yo he dicho que la corrupción es un gran capital transnacional. Quienes viven de la corrupción que mueve dinero tanto más que el narcotráfico, ¿verdad? Porque todo ese dinero va a ser lavado luego en grandes obras faraónicas materiales, en depósitos de cuentas bancarias, etcétera. Golpear eso, obviamente, es una trama muy peligrosa. Tiene riesgo. También tiene aliados en la opinión pública, pero la sorpresa que me he llevado es que los grandes denunciantes de ayer de la corrupción ahora son los grandes defensores de hoy de estos corruptos y gracias a Dios creo que la opinión pública se ha dado cuenta. ¿Por qué? Le hemos arrebatado esa bandera de la lucha anticorrupción de quienes vivieron de ella, al menos aquí en Venezuela. Ahora, fiscal, uno escucha las denuncias o los anuncios que usted hace sobre medidas que se toman específicamente en el caso de PDVSA y tiene la impresión de que allí no queda hueso sano. Pareciera que hay que construir de nuevo la principal empresa nacional. Yo creo que el hueso sano está en sus trabajadores, en sus obreros. Esa gente que se levanta a las 4 de la madrugada para llegar al terminal de José allá en Anzoátegui o a cualquiera de los terminales o campos de producción de petróleo de Venezuela, ¿verdad? Y se van hasta tarde para mantener esa industria de pie. Sin embargo, hemos visto cómo los gerentes, que eran los llamados por su conocimiento técnico, por la confianza que se delegó en ellos, ¿verdad? Cumplir un rol similar al de los trabajadores y obreros, hemos visto cómo han traicionado la confianza no solo del Estado, no solo del pueblo, no solo de las instituciones públicas, sino de la madre, de la ama de casa, del padre de familia. Porque lo que hemos descubierto es una trama, yo la califico idéntica a cómo actúa el narcotráfico, las mafias de delincuencia organizada, conexiones con el gran capital, con empresas que tienen grandes fortunas en Europa, en los Estados Unidos. De hecho, varios de los empresarios prófugos de la justicia que nosotros hemos judicializado están tranquilos viviendo en los Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué no nos lo devuelven si tienen órdenes de aprehensión en Venezuela? Para que paguen y para que sea repatriado el dinero. Porque entonces es muy sabroso hablar de la corrupción, tener una oficina del Tesoro, pero mantener en sus tierras, ¿verdad?, a los corruptos que han defalcado a Venezuela. Por lo tanto, yo creo que hemos elevado la conciencia de nuestro pueblo. La gente entiende que esto no fue una lucha de un mes. La gente pudo haber creído que era algo puntual que iba a pasar en agosto llegando nosotros al Ministerio Público. Pero fíjate, ya estamos en enero del 2018 y continuamos esa lucha. Repito que no solamente es en PDVSA, es en cualquier lugar donde nosotros tengamos la prueba de que se ha cometido ilícitos, como ha ocurrido, por ejemplo, en la gobernación de Aragua, con el caso del desfalco a la nómina, con detenidos, como ha ocurrido en otras instituciones del Estado,
como también ha ocurrido, ¿verdad?, con empresarios privados que han traficado con el Cono Monetario junto con gerentes de banco, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, fiscal, esta lucha que usted ha desarrollado también le ha ganado ataques, ¿no? También ha tenido numerosos ataques, algunos de ellos referidos a lo personal e inclusive a su gestión como gobernador del estado de Anzoátegui. Creo que usted no ha respondido todavía en ese punto específico. Sí, primera vez que me lo preguntan directamente y primera vez que responderé. Fíjate, como no hay nada que pueda deslucir, desfigurar, caricaturizar lo que hemos emprendido con valentía, dando la cara. Yo doy la cara. Yo no me mascaro ni pongo a otro a hablar sobre las cosas que estamos judicializando. Lo hago de manera directa, con todo el debido respeto, con las garantías procesales que tienen los presuntos indiciados, porque la tienen. Soy un defensor de derechos humanos y así seré. Entonces dicen algunos, por ejemplo, no, ¿y qué va a hablar él? Ya que tú dices esto, ¿no? Cuando él fue gobernador de Anzoátegui, ¿qué hizo o qué no hizo? Bueno, el tiempo me dio la razón. Modestia aparte, yo creo que uno tiene que ser en esto lo suficientemente franco para colocar los puntos sobre las IE. Aquí no puede haber matices. Yo creo que a la fecha ha sido el gobernador no solo que más obras estructurales le hizo a Anzoátegui, sino el que tiene todavía, fíjate, he salido de allí hace casi 6 años. Yo tuve 2 periodos. Un primer periodo donde cuando yo era militante de un partido, ¿verdad? Recordemos que yo abandoné la militancia político-partidista, no hago trabajo político-partidista a partir del año 2014, cuando me inscribí para ser candidato a la Defensoría del Pueblo, cargo que ejercí con honor durante 2 años y medio, ¿verdad? Pero digamos, haciendo un balance de aquel pasado, yo recuperé la gobernación del estado de Anzoátegui siendo militante en aquel momento del movimiento Quinta República, de los factores más atrasados y corruptos de la oposición. Contra todo pronóstico, ganamos. Y contra todo pronóstico nos reelegimos. Hasta ahorita, con el mayor número de votos que candidato del factor político del cual milité haya obtenido votación. Creo que más de 320.000 votos en el año 2008, teniendo el padrón electoral 400.000, creo, electores menos. ¿Qué te dice esto? 10.000 obras inauguradas, entre ellas muchas emblemáticas. El estadio de béisbol que coronó a Caribe de Anzoátegui, por cierto, reconstruido bajo nuestra gestión en el año 2010. El estadio de fútbol que fue sede de Copa América y la Vinotinto. Lamentablemente me han dicho que hoy está destruido. Habrá que ver por qué y qué pasó allí. Pero fue la Casa de la Vinotinto, uno de los estadios más emblemáticos de América Latina. 12 comedores populares, donde la gente comía hasta el año 2012 a 4 bolívares. Almuerzo, a veces cena, a 4 bolívares, con un jugo y una sopa. Apenas salí del 2012, en mi gestión, en el 2013, los 12 comedores populares los cerraron. No sé por qué. El Parque Andrés Eloy Blanco, entregado como la joya del paraíso vegetal de todo el oriente. Pude verlo en estos días, está literalmente destruido. Reconstruimos el Hospital Racete, 10 pisos. Construimos toda la red de Barrio Adentro, Clodoaldo, lo que significó Barrio Adentro 1, Barrio Adentro 2, en su momento, en su época, en esos 8 años. 4 campos de fútbol con grama artificial. Mira, carreteras nacionales, me tocó a mí construir la carretera que comunica a Cantaura con el Tigre, algo que le competía al MINFRA, al Ministerio de Obras. Si vamos a hablar, bueno, vamos a hablar. Yo creo que es el momento de hablar, y es polémico también esto que estoy diciendo, porque efectivamente uno, por cierta disciplina y por cierto decoro, no ha entrado en estas polémicas, pero bueno, si tanto hablan de eso, vamos a hablar. Porque no se refiere a la oposición, se refiere a la administración del profesor Aristóbulo Istúriz. No, yo no estoy diciendo de quién o no, solamente te hablo de lo que pude hacer y lo que ocurrió luego. Entonces, fíjate, puedo decirte también que construimos escuelas. Mira, nosotros nos dimos el placer de construir universidades. Una gobernación que construyera universidades, la UNEFA, el núcleo de la UNEFA en el sur de Anzoátegui. Vayan a verla, ahí está.
liceos. ¿Tú sabes lo que es? Algo que le corresponde al Ministerio de Educación. Construimos liceos, el más emblemático, el Liceo Miguel Otero Silva, en la barriada del Viñedo, en Barcelona. Mira, asfaltado de calles, tomamos atribuciones que eran de los alcaldes, reconstruimos parte de la carretera de la autopista de Oriente. Clovaldo, la recuperación y la construcción de la autopista de Oriente en esta etapa la inició mi gestión, la gobernación de Anzoátegui, para no hablarte de plazas, para no hablarte de espacios verdes que recuperamos. Mira, quedó una consigna final. Tarek, el gobernador que más ha hecho por Anzoátegui. Por lo tanto, yo creo que si vamos a hablar de eso, vamos a hablar. De verdad que tienen todas las de perder. Un amigo en estos días me decía, chamo, qué increíble que tú saliste de la gobernación, cumpliste tu mandato en el año 2012 y en las encuestas tú apareces liderando encuestas cuando yo no tengo ningún interés ni de volver a ser gobernador de Anzoátegui ni meterme. De hecho, yo salí del año 2012, repito, de esa gestión y muy gallardamente me dediqué a mi familia, a la literatura, a escribir, y así será. Hoy tengo un rol institucional, pero ya como tú me lo preguntas, yo creo que los que querían escuchar qué pienso yo al respecto, bueno, demos el debate donde sea. Tengo resultados, tengo cifras. Bueno, lamentablemente lo que hicimos en el año, en todos estos años, vino unas elecciones de gobernadores y la regresión está ahora, si nos vamos a los resultados, digamos, si me permites un margen, ya como ciudadano voy a hablar políticos electorales a como estaba Anzoátegui en el año 2004. El factor que me tocó a mí adversar en el año 2004, es decir, al candidato que yo derroté en el año 2004, ahora en el 2017 ganó la gobernación de Anzoátegui. Yo creo que ahí están todas las respuestas a quienes les gusta buscarle la lengua a alguien como nosotros que es discreto, pero que no iba ante tu pregunta eludirla, pues, y no responderla. Ahora, también en medio de toda esta situación que se ha planteado nuevamente con relación a PDVSA, ha habido una confrontación también, digamos, interna que tiene que ver con el exministro Rafael Ramírez. ¿Cuál es la posición de la Fiscalía General y de Tarek Williams como figura nacional al respecto? Fíjate, yo recuerdo cuando iniciamos esto, en agosto del año pasado, esta lucha, difícil, muy difícil, porque quien da la cara es este humilde servidor, semanalmente, por cualquier vía. Si no es en una rueda de prensa, a través de las redes sociales o de los comunicados. Y hemos recibido amenazas por ello, la opinión pública la conoce, en su momento las he denunciado. Entonces yo recuerdo que cuando comenzamos se decía, bueno, vamos a creer en esa lucha que Tarek Williams lleva, si Rafael Ramírez llega a ser señalado. Yo no iba a comer casquillo de algo que no estaba en nuestro tablero de investigación en el mes de agosto, ni en septiembre, ni en octubre. Pero apareció con el caso Andorra, apareció clarito en el caso Andorra, y luego en el buque Chatarra, y luego en la oficina de Viena. ¿Quién es el padre de la operación leonina que nos hizo perder 1.500 millones de dólares con el buque Chatarra? El Saturn, llamado así, imagínate tú. Petróleo saudí, por favor. ¿Qué es eso? Petrosaudí, ¿no? Una empresa fantasma que ni siquiera queda en Arabia Saudita. La inscribieron en una isla del Caribe. Y el llamado buque, imagínate, Saturno. Bueno, de Saturno no tenía nada, eso era un barco de papel. El 60%, ese barco estuvo inoperativo, pero nos cobraron el doble y el triple estando inoperativo durante años. Bueno, ¿quién aparece como el padre de esa criatura? Rafael Ramírez. ¿Por qué no habla de esto? Él se va por la oficina de Viena queriendo marear a la gente, diciendo que yo dije que la oficina de Viena no era para vender petróleo. Jamás dije que la oficina de Viena, perteneciente a PDVSA Europa, era para vender petróleo. Dije que era para valorar el precio de nuestro crudo. ¿Y qué descubrimos? Que le entregaron toda la información a JBC Energy, una transnacional austríaca, ¿verdad? ¿Por qué?
¿Por qué tú tuviste que contratar a JBC Energy? Esas son las preguntas que yo quiero que me responda Momer y Rafael Ramírez. Y luego que la contrataste por 500.000 euros anuales a una empresa extranjera, transnacional, esa empresa tenía toda la información para dársela a quién, a los compradores de nuestro petróleo, casi nada, y terminaron tasando el precio del petróleo en base a una subvaloración del factor K y del AGA, que lo hemos explicado técnicamente, a lo que costaba el precio mexicano, el valor del petróleo mexicano. ¿Por qué tú tienes que esperar a cómo lo publique el México, el costo de su petróleo, para tú tasar al venezolano? No, eso obviamente que subvaloró nuestro barril de petróleo. Nosotros calculamos de 2 a 6 dólares y eso nos trajo daños patrimoniales. Entonces tenía que ser intervenida esa oficina y judicializada y señalada, sí o no. Ese es el debate, vamos a hablar. Entonces, obviamente, el caso de Andorra, un primo hermano, yo pregunto, allá hay tráfico de influencia. El delito de tráfico de influencia. Diego Salazar Carreño, hermano de Rafael Ramírez Carreño, primo hermano, pudo haber logrado lo que logró con cobro de comisiones, con blanqueo de capitales, en un monto de 1.400 millones de euros solo en un año en Andorra, entre el 2011 y el 2012, sin que mediase tráfico de influencia de su primo hermano. Hay un documento donde aparece que lo señala. Esas son las cosas. O sea, aquí no hay nada personal, aquí no hay nada político, aquí no hay nada, son hechos, son evidencias. De acuerdo con las investigaciones, el exministro Rafael Ramírez está, digamos, es responsable de esos casos específicos que usted ha mencionado o de toda la trama de corrupción en PDVSA. Yo soy en esto muy responsable. Te he hablado de 3. Si aparecen otras, lo señalaría, pero no puedo hablar de otras donde no tenemos los argumentos en la mano. Pero al menos en estas 3, nosotros le hemos abierto una investigación. ¿Verdad? Solamente con el anuncio de abrir de investigación. Entonces ahora aparece quien era señalado por las grandes transnacionales de las informaciones. Y a cada rato señalaban cosas, sobre todo con el caso de Andorra, por cierto. Sobre todo. Ahora que nosotros hemos ido llegando a un llegadero, entonces pretenden que, mira, la gente, tú sabes, es muy inteligente. La sociedad venezolana ha crecido en conciencia. Yo creo que lo más sano es dar la cara, es ponerse a derecho. Y fíjate, nosotros cuando arrancamos esta lucha contra la corrupción, particularmente en PDVSA, fue en agosto. Lo de Andorra aparece y el señalamiento a Ramírez aparece prácticamente en diciembre. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, nosotros no habíamos señalado a Ramírez. ¿Te das cuenta qué falso es decir que es porque él ha hecho opiniones políticas? No, para nada. Es más, él tiene una gran sanción moral. Él ha defendido a estos 80 gerentes corruptos de PDVSA. Él ha salido en defensa de ellos. Bueno, contrate usted un bufete de abogados y diga, pues, tráigase a un bufete transnacional y póngalo a la orden de estos 80 gerentes corruptos. Es el colmo, ¿no? O sea, igualmente Momer ha salido en defensa de estos 80 gerentes corruptos. Dios mío, mira, yo he dicho que los trabajadores, los empleados de PDVSA son heroicos, representan una dignidad, una épica en medio de tanta marramucia. Ellos tienen un cestatique y su sueldo, no lo que han tenido ustedes, gerentes corruptos de PDVSA, que hemos señalado, que no todos los gerentes, ¿verdad? Oye, pero los hemos agarrado con las manos en la masa. Es más, algunos han admitido su culpa. Escúchame, esto es más grave. ¿Cómo Ramírez y Momer van a defender a estos gerentes si muchos de ellos han admitido su responsabilidad, han dicho somos responsables? Otros han delatado, otros han ido más allá. Han delatado a sus compinches, a sus cómplices. Entonces yo creo que es una defensa muy débil, muy inmoral, muy antiética, que deja muy mal parado a estos personajes. Sí, quería que habláramos un poquito de esa parte del proceso judicial que viene después del momento en que la Fiscalía los imputa. Sabemos que ahora estos gerentes, estas personas señaladas están, digamos que bajo
bajo la decisión de tribunales. ¿Existe confianza en el Ministerio Público de que vaya a haber justicia, de que vayan a ser castigados estas personas? Mira, fíjate que luego de las imputaciones vienen las acusaciones. Si un tribunal acordó las imputaciones, es equivalente a que acuerde las acusaciones, a menos que en el camino el propio fiscal, el propio investigador del caso pueda haber observado, no solo en los casos de PDVSA, en cualquier caso, solo en cualquier caso, algún error y se subsane. Por eso tiene los 45 días para la acusación. Pero tú sabes que no habiendo eso y los fiscales del Ministerio Público teniendo los elementos reforzados en esos 45 días para la acusación de acusar, yo creo que sería realmente terrible. No quiero ni siquiera imaginarlo. No quiero ni imaginarlo que un tribunal que acordó la imputación acuerde la libertad. Entonces, ¿a qué estamos jugando aquí? Aquí tendría entonces que actuar la DEN, los tribunales disciplinarios del Poder Judicial. Es decir, tú estás hablando de algo que pudiera ocurrir, pero imagínate entonces, eso es un plomo en el ala en la lucha contra la corrupción, de eso ocurrir. Yo aspiro que ni siquiera ocurra, no solo en los casos de PDVSA, en ningún caso, en ninguno. Claro. Porque, oye, de verdad, la señal que se estaría lanzando sería muy, muy, muy negativa. Y más bien soy una persona propositiva. Yo he dicho que esta es una lucha de todos, donde participa el Poder Judicial, los órganos auxiliares de justicia, ¿verdad? Los poderes públicos nacionales, el ciudadano presidente de la República como jefe de Estado, Nicolás Maduro, varias veces, no una, muchas veces, las veces que ha podido, le ha dado apoyo a nuestra persona como titular del Ministerio Público y al equipo que me acompaña a seguir esta lucha. Y yo creo que esas son lecturas que hay que ver muy bien, pues. Claro. Ya para finalizar, fiscal, esta confrontación suya con grandes poderes, con el poder de la corrupción, con el poder del narcotráfico, con el poder del delito organizado, implica muchos riesgos para su propia integridad física, ¿no? ¿Cómo lo está manejando después de haber sido un dirigente político de los derechos humanos, etcétera, durante tanto tiempo? Mira, efectivamente es un tema del día a día, ¿no? Donde hay que tener, en primer lugar, la calma, el control de las emociones, la sensatez de yo decir, pase lo que pase, que esta lucha vale la pena, pase lo que pase. Porque yo estoy claro que me estoy enfrentando a poderes fácticos no nacionales, transnacionales, a grandes bancos que están siendo señalados por ser los que en el trazo del seguimiento de este desfalco que ha ocurrido particularmente contra PDVSA han participado a nivel de grandes carteles que están más allá de nuestra frontera. Entonces tú estás tocando no el bolsillo de un ciudadano común. Tú estás horadando, tú estás señalando, tú estás colocando en entredicho un grano de arena apenas, un granito de arena. Un granito de arena en el océano, en el mar. Medio litro de agua en el mar. De una epopeya vasta que obviamente no empieza ni termina conmigo, pero efectivamente sé que ese factor, ese sector, me ha visto como un obstáculo para sus grandes negociados, que antes lo hacían a rin pelado y con toda la impunidad y complicidad absoluta. Y de pronto ocurre este evento de un nuevo Ministerio Público trazando esta línea de acción sistemática, estructural, no casual ni accidental. No solo contra PDVSA, no solo contra la corrupción de PDVSA, contra cualquier otro nivel que no quiero adelantar ahora porque no me corresponde, pero hay otras tramas por develar tan fuertes como esta. Entonces, uno se encomienda a Dios, uno entiende que el sicario, el asesino, el que desea matar, no tiene escrúpulos porque la paga es muy
agradable, eso es una manera, ¿verdad? Cometer, imagínate, un atentado, Dios nos libre. Otra es buscar sacarme del juego. Oye, mira, ya este señor no conviene que esté en el Ministerio Público, buscar una manera, no sé cuál sería. Algunos lo planearon en Miami, Florida, yo lo denuncié teniendo un poco más de un mes en el Ministerio Público. Empresarios vinculados a estas tramas de corrupción de la faja petrolífera decían que ellos iban a buscar con conexiones políticas sacarme del juego, sacándome del Ministerio Público. Yo pienso que cada día esto se consolida más y mi inmunidad será el apoyo del pueblo, será el apoyo de la sociedad entera, será el apoyo de los poderes públicos nacionales, porque esto no es una lucha individual. Yo quiero, te lo dije una vez, que esta lucha quede en el tiempo y quien nos suceda siga siendo lo mismo, incluso mejor de lo que hemos hecho nosotros, pero ya quedó sembrada una huella. No se puede regresar al antiguo Ministerio Público jamás. Yo creo que esa es la primera ganancia. Volver a un Ministerio Público como el anterior, lleno de fiscales matraqueros, no me lo has preguntado, pero ayer 2 nuevos fiscales hemos tenido que poner a la orden de justicia en el Estado Bolívar. La cifra llega a 15 fiscales desde agosto a enero entre 2017 y 2018 privados de libertad, porque no es que los vamos a remover nada más, no. Si traficaron influencia, si cobraron, si extorsionaron, si sobornaron, tienen que estar presos porque es un doble delito, igual que el policía que viola derechos humanos o matraquea. Si el policía está para cuidarte a ti y termina matraqueando o violando derechos humanos, es un doble delincuente. Si un operador de justicia, sea fiscal, juez o defensor público, ¿verdad? Aparte de no cumplir con su deber, soborna a la víctima, imagínate, la extorsiona, es un doble delincuente. Entonces, ese es un aporte también que estamos dando, limpiar la casa por dentro. Yo siento que, siendo eso así, ese es mi gran escudo para seguir adelante a todo riesgo y sabiendo efectivamente que esta lucha es muy complicada, muy difícil, pero vale la pena. Bueno, y yo estoy seguro que el país honesto y los medios de comunicación honestos estamos con Tarek William Saab en esa lucha y deseándole, por supuesto, la mejor de las suertes en eso. Muchas gracias, Clovaldo, a ti y a todo el equipo de La Iguana. Y a ustedes, amigas y amigos de la Iguana.tv, será hasta la próxima vez.